Saludos a todos ustedes, mis amigos y hermanos. Nuevamente acompañándoles en un estudio más que tenemos en esta mañana. Y agradecer a Dios nuevamente por permitirnos compartir este estudio con ustedes. Agradecerles a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros suscriptores que vienen uniéndose a este grupo de estudio, la cual nos ayudan en compartir el mensaje. Gracias porque Dios pueda permitirse que este ministerio pueda seguir creciendo y de alguna manera poder llegar a muchos corazones y comprender la palabra de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a iniciar este estudio, pero ante todo quisiéramos pedir la dirección a Dios. Donde tú te encuentres, si puedes inclinar el rostro, si puedes postrarte a rodillas, vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Maravilloso Señor, en esta mañana nuevamente estamos junto a ti, Señor, para poder iniciar este estudio y poder decir, Señor, gracias por lo que vienes haciendo con cada uno de nosotros, y de alguna manera, Señor, estamos creciendo, pero no quisiéramos crecer, Señor, en cantidad de personas, sino en personas que comprendan el mensaje y puedan acercarse a tu trono de gracia. Dios mío, ayúdanos a que el mal sea, Señor, deshecho y que podamos, Señor, encontrar la felicidad a los pies tuyos. Queremos, Señor, abrir tu santo libro, pero ilumínanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis queridos amigos, en esta mañana el estudio titula La experiencia de Barak. Vamos a ver quién es esta persona y qué hizo en la causa del Señor. Vamos a la pregunta. Describe otra ocasión en la que Israel estuvo en dificultades. Vamos a ver en el capítulo de Jueces 4 del 1 al 3. Jueces 4 del 1 al 3. Es interesante saber que Dios nos da la oportunidad de poder entender las escrituras con un solo propósito, de poder acercarnos a Él. En Jueces capítulo 4 del 1 al 3, vamos a ver lo que nos dice. Jueces capítulo 4 del 1 al 3. Vamos a ver lo que nos dice. Y dice de la siguiente manera. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y Él los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El capitán de su ejército era Sisara, y habitaba en Aroset Joín. Entonces los israelitas clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros errados y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Hay algo muy interesante en estos textos de la palabra de Dios. Dice que Israel nuevamente pecó o se apartó del Señor. En todo momento, Dios había ayudado a este pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, siempre estaba la queja de por qué Dios permitía algo. Pero nunca se dieron cuenta que el causante de todos los males eran los mismos hombres de Israel. Entonces, de alguna manera, Dios va a hacer que todas las cosas sucedan o tengan dificultades por su causa. Y en este caso dice que Israel nuevamente había pecado contra Jehová, y ahora Jehová permitió que, dice el rey Jabín,
de Canaán tuvo que nuevamente vencer a los israelitas. ¿Pero por qué motivo? Por su pecado. Vamos a ver también lo que dice en Jueces el capítulo 4, del 4 al 9. Dice así: en ese tiempo una mujer gobernaba a Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapidum. Solía tener su tribunal debajo de una palmera, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los israelitas iban a ella a juicio. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neptalí, y le dijo: ¿no te mandó el Señor que fueran al monte Tabor y reúnanse 10,000 hombres de Neptalí y Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sison, a Sisara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en sus manos? Barak respondió: si tuvieran conmigo, iré; si no vienes conmigo, no iré. Ella entonces contestó: iré contigo, pero la honra no será tuya, porque en mano de una mujer entregará el Señor a Sisara. Y Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. Entonces, el Señor nunca va a dejar a su pueblo. De alguna manera, aun cuando el pecado reine, siempre en el pueblo habrá una persona o habrá un grupo de personas que no dé oído al mal. En este caso tenemos a la profetisa Débora, que dice la palabra de Dios que temía a Jehová. Llamó a Barak y le dijo que Dios iba a entregar en manos de los israelitas a estos hombres que afrentaban a Israel. Pero Barak, un hombre también, vamos a decir, tímido y de alguna manera desconfiado de él, le dijo a Débora: si tú no vas conmigo, yo no iré. Débora acompañó a este hombre y la victoria fue hecha. El testimonio en la Sunday Day de 16 de junio de 1881 nos dice: Barak sabía que los hebreos estaban esparcidos, desalentados y desarmados, y conocía también la fuerza y habilidad de sus enemigos, aunque había sido designado por el Señor mismo como elegido para liberar a Israel, y había recibido la seguridad de que Dios iría con él y ayudaría a los enemigos. Era tímido y estaba lleno de desconfianza. Hay algo interesante. Así como Gedeón, Barak estaba lleno de desconfianza, pero no desconfianza en él mismo, sino en en la desconfianza en Dios, sino la desconfianza de él mismo. Eso debería nosotros darnos a conocer, que nosotros debemos siempre desconfiar de nosotros. No tenemos nada de bueno, no tenemos ni siquiera un poquito de voluntad propia para poder lograr la victoria. En este caso, Barak no confiaba en él mismo. Y dice la pluma inspirada: aceptó el mensaje de Débora como la palabra de Dios, pero tenía poca confianza en Israel y temía que no obedecieran a su llamado. Rehusó emprender una empresa tan dudosa, a menos que Débora lo acompañase y apoyase sus esfuerzos con su influencia y su consejo. Débora consistió, pero le aseguró que a causa de su falta de fe la victoria obtendría no traería honor a él, porque Sisara sería entregado en las manos de una mujer.
Por la desconfianza, dice la sierva de Dios, que este pueblo sería entregado no a Israel, sino a la mujer. ¿Y qué mujer? Débora, la profetisa. Esta mujer confiaba plenamente en el Señor. Fue llamada como profeta para poder ayudar al pueblo de Israel. En ese tiempo nosotros necesitamos esas Déboras. Necesitamos confianza en el Señor y certeza para poder lograr la victoria del pecado. En nuestra vida necesitamos limpiarnos de todo ese pecado, pero no podemos lograrlo si siempre estamos desconfiando en Dios. Debemos desconfiar de nosotros, pero nunca de Dios. Dios puede lograr la victoria. Lo logró con Gedeón y ahora lo está logrando en este tiempo logró con Barak. Vamos a la pregunta. Describe una ocasión en la que Sisara de Israel estuvo en dificultades. Cuando dice, se apartaron de Jehová y fueron presa de el rey de Canaán que reinaba en Azarón, y dice su ejército de Sisara. También dice la pregunta, ¿cuál debe ser la solución? La solución debe ser confiar o volver a Cristo, así como por la profeta o por la profetisa Débora, el pueblo nuevamente se acercó al Señor. Debemos escuchar la voz del Señor y debemos hacer caso a su palabra para poder llegar a comprender su salvación. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo fue alcanzada la victoria profetizada por Débora y por qué? ¿Cómo fue, dice, alcanzada la victoria profetizada por Débora y por qué? Jueces capítulo 4, versículo del 10 al 22. Vamos a ver lo que nos dice. Del 10 al 22. Dice, y Barak reunió a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Eber Ceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había puesto su tienda junto al encinar de Sanaín, cerca de Cedes. Llegó pues la noticia, Sisara, de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Sisara reunió sus 900 carros de hierro y toda su tropa, desde Aroset, Joín, hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque en ese día el Señor ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido ya el Señor delante de ti? Entonces Barak descendió del monte Tabor con los 10,000 hombres en pos de él. Y el Señor desbarató a Sisara y a todos sus carros y a su ejército a filo de espada ante Barak, y Sisara descendió de su carro y huyó a pie. Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset, Goín, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta que no quedó ni uno. Sisara huyó de pie a la tienda de Jael, esposa de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Salió Jael a recibir a Sisara y le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él fue a su tienda, y ella lo cubrió con una manta. Él le dijo, te ruego que me des un poco de agua, que tengo sed. Ella abrió su odre de leche, le dio a de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo, quédate a la entrada de la tienda, si alguno viene y te pregunta si hay alguien aquí, dile que no. Y Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda y un mazo, vino calladamente
cuando él estaba exhausto y cargado de sueño, le hincó la estaca en la sien y le clavó en tierra, y así murió. Cuando Barak perseguía a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré al hombre que buscas. Él entró donde ella estaba y vio a Sisara muerto con la estaca en la sien. Así abatió Dios ese día a Jabaín, rey de Canaán, ante los israelitas. Qué interesante la historia. Dios ha dado la victoria siempre al pueblo de Dios. Aún con sus pecados, aún con las falencias que los israelitas tenían, Dios siempre sacaba del pueblo a personas que iban a ser sus representantes en la tierra. En este caso, Débora, la profetisa, era una de ellas. Y de paso encontró también a este hombre humilde que se llamaba Barak. Este hombre fue el testigo de la gloria de Dios. Mató al rey Sisara y de alguna manera se vio la gloria del Señor. También nos dice en el capítulo 5, el versículo 1 y 2, dice: ese día Débora cantó con Barak, y cuando los príncipes de Israel se ponen al frente, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, loan al Señor. Qué interesante. Después de su victoria hubo alegría en el pueblo porque Dios había vencido o había logrado una batalla más. El Señor puede lograr muchas batallas en nuestra vida. Cuando la fe está puesta en el Señor, llegaremos a entender que el Señor nunca nos dejará pelear solo las batallas. Siempre peleará Él con nosotros y seremos victoriosos. Vamos a ver lo que nos dice la Sandetai del 16 de junio de 1881. Los israelitas estaban muy mal preparados para un encuentro bélico y contemplaron con terror el vasto ejército desplegado con la llanura abajo de ellos, dotado de todos los implementos bélicos y provistos con los temibles carros de hierro construidos como por causa de una terrible destrucción. Grandes cuchillos en forma de guadañas estaban unidos a los ejes, de modo que cuando los carros entraban en las filas de los enemigos, los cortaban como trigo delante de la hoz. Los israelitas se habían ubicado de una posición ventajosa en las montañas, esperando la oportunidad favorable para que el ataque, alentado por la seguridad que le dio Débora de que en ese día obtendrían una victoria significativa, Barak condujo a su ejército hacia la abierta planicie y atacó audazmente al enemigo. El Dios de los ejércitos luchó a favor de Israel, y ni la capacidad bélica de la superioridad numérica ni el equipo que poseían podría soportar el ataque. Las huestes de Sisara fueron presas de pánico. Aterrorizados buscaban solamente cómo escapar. Un vasto número fue muerto y la fortaleza del ejército invasor fue destruida completamente. Los israelitas actuaron con favor y rapidez, pero únicamente Dios pudo haber derrotado al enemigo y la victoria debió atribuirse solo a él. Es el milagro, o ese es el agradecimiento que Dios se merece por cada victoria ganada. Así como el pueblo de Israel, nosotros en este tiempo necesitamos que las batallas sean ganadas por nuestro Señor Jesucristo. Debe haber en nosotros completamente desconfianza y pedirle al Señor que venga y logre vencer nuestras batallas. El pecado está día a día consumiendo a cada persona como una enfermedad terrible. El ejército de Sisara, preparados con lo más grande de sus armamentos, pero esos armamentos delante del poder de Dios no fueron nada, fueron destruidos. Incluso Sisara huyó de pánico
pero de alguna manera Dios cumplió su promesa que entregaría en manos de esta mujer Débora a estos hombres que atacaron a Israel. Queremos nosotros ser parte de ese grupo que venza las batallas contra el enemigo. Si eres esa persona, ese hombre o mujer, únete al ejército de Dios, pues venceremos. Aún con la minoría, Dios hará grandes maravillas con cada uno de nosotros. Vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Cuándo fue alcanzada la victoria profetizada por Débora? Cuando Barak peleó contra el ejército de Sisera. ¿Y por qué? Porque confiaron en el Señor. Solamente podía el pueblo de Israel ganar la victoria si dejaba que Cristo pelee por ellos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Si queremos que nuestras batallas sean ganadas, dejemos que Cristo luche por nosotros. Solamente nosotros seamos colaboradores con Él para que Él entregue en nuestras manos la victoria. Entonces, mi querido amigo, gracias porque has podido compartir este estudio conmigo y poder acompañarte. Recuerda, sigue apoyándonos en este canal y que Dios pueda bendecirte en tu día a día. Únete al ejército del Señor. Que Dios pueda bendecirte y que tengas un hermoso día. Bendiciones.